Óscar Segada es miembro de CAF, él está en Cochabamba, es economista, ha estudiado su licenciatura en la Universidad Mayor de San Simón, también desarrolló una maestría en la Universidad de Massachusetts, tiene experiencia de docente de pregrado y posgrado. Precisamente hace un momento estábamos conversando con algunos de sus alumnos que nos compartía sus anécdotas de sus visitas y sus viajes en bicicleta por todo Cochabamba dando clases. Él es investigador, consultor, tiene trabajos publicados en política económica, desarrollo y planificación regional, ha trabajado en distintas instituciones, también ha desarrollado cursos de filosofía, economía y economía providencial. Con estos antecedentes, recibamos entonces a nuestro expositor, Óscar Segada. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Es un gusto estar en presencia de ustedes ahora. A manera de una anécdota, les quiero decir que he estado trabajando, presentando en el ámbito académico en el que me estoy moviendo en el último tiempo, que he estado presentando temas de la economía providencial en distintos momentos, en distintos lugares. Y una cosa que me llama la atención es que cuando se plantea el tema de la economía providencial, y que ciertamente muy poca gente, digamos así, lo conoce o lo llega a entender, uno mismo incluso está apenas raspando la superficie de esta cuestión, lo que encuentro es siempre un silencio expectante, una reacción muy respetuosa. Jamás he escuchado cuestionamientos o críticas. Hay preguntas interesantes, sin duda. Hay algunas reafirmaciones que se hacen. Y eso me lleva a pensar que a lo mejor el tema de la economía providencial nos conecta de alguna forma que no es habitual, por lo menos en el mundo académico en el que yo me muevo. Célebres criticones que encuentro en el auditorio guardan silencio, sonríen, asienten, y la cosa va pasando con una fluidez notable. Yo hasta ahora no encuentro una explicación concreta de ese fenómeno, pero me parece importante mencionarlo como una manera de compartir muchos de los aspectos misteriosos que están en torno al tema de la economía providencial. Esta presentación titula Economía providencial, una economía del amor, de renuncia. Inicialmente yo quería comentarles, especialmente para los que no están conectados directamente con CAF, que economía providencial es un término de Santiago Bovicio, que es parte de un conjunto de reflexiones, de prácticas, de enseñanzas que él nos legó del proceso de expansión de nuestra conciencia y de nuestro amor. Permanentemente doy vueltas por internet buscando el término economía providencial y todo lo que se menciona, hasta donde yo puedo encontrar, está conectado directa o indirectamente con CAF. Por tanto, esta presentación está basada en la enseñanza de CAF. Todo lo que se dice aquí está extraído de esos elementos. Pero claro, yo debo aclarar que toda la responsabilidad de lo expuesto aquí es exclusivamente mía y no atañe a CAF como tal. Entrando ya al tema, tenemos aquí en pantalla una transcripción que la encontré hace una o dos semanas, de una entrevista hecha por un periodista de BBC Mundo a una economista española, la voy a llamar Carlota, la pueden buscar y encontrar en este sitio de BBC Mundo, donde ella está explicando una nueva concepción de la economía que está muy de moda, por decirlo así, en los últimos aproximadamente meses, 12 meses, un año. Y cuando ella explica esta concepción, que es la economía del donut, y el periodista le hace preguntas, esta economista Carlota plantea que muchas personas creen que no hay alternativa al modelo económico actual, considerando que tiene muchas limitaciones y que es necesario trabajar para trascenderlo. Pero ella continúa diciendo, pero la economía es una ciencia social. Yo diría que más que ciencia social, es un fenómeno, un proceso social. Bueno, hecha por personas y las personas pueden cambiarla. Tiene razón la economista Carlota.
Pero la gran pregunta que uno se va haciendo es, ¿quién y cómo cambia a las personas? Ciertamente nosotros podríamos cambiar aspectos de las relaciones económicas entre los seres humanos y de los seres humanos con su entorno, pero el problema es, ¿y cómo hacemos el cambio de las personas? ¿Y quién ha de o tendría que protagonizar esa transformación? Esta presentación está basada en lo que hemos llamado ahora las 4 incandescentes. Las 4 incandescentes preguntas que se van a intentar responder, no completamente, pero por lo menos espera darles a ustedes algunas pistas para que se empeñen en responder a estas preguntas. La primera de ellas es la pregunta de qué es lo que verdaderamente necesitamos como seres humanos. La segunda, ¿por qué pese a la abundancia material que se observa en el mundo hoy, todavía la mayor parte de la gente no tiene acceso a lo que necesita para subsistir adecuadamente? La tercera, ¿por qué tan a menudo los que más tienen materialmente no alcanzan una vida plena y significativa para sí mismos y para los demás? Y la cuarta, ¿cuáles los efectos ambientales y naturales de nuestro exitoso afán por tener más y más? Estas 4 incandescentes van a ser las grandes líneas que vamos a intentar desarrollar en esta presentación. El menú que nos ofrecemos hoy día, el contenido de la presentación, tiene 7 puntos. Las 2 caras de la CC, enseguida vamos a ver qué es eso. Un diagnóstico clínico. En esta época de pandemia, los temas médicos están muy de moda y uno no puede evitar contaminarse. Tercer punto, ¿qué hacer ante ese diagnóstico? La modesta propuesta. El cuarto, los 3 ejes. El quinto, la mariposa tormentosa. ¿Quién cambia y cómo? El sexto punto, los 3 senderos de la experiencia vital. Y el séptimo, cerrando mientras abrimos. Comencemos entonces. Las 2 caras de la CC. Todavía no les voy a decir lo que quiere decir esto, pero pueden ir pensando qué puede significar. Hoy día la humanidad está viviendo una contradicción muy marcada. A veces, en términos un poco teatrales, le llamamos la gran contradicción. Por un lado, nos encontramos con un gran desarrollo tecnológico y productivo, especialmente en los últimos 200 años, quizá un poco más, con una abundancia de bienes que uno puede encontrar en los mercados, y mejoras notables en las condiciones de vida de la gente. No se puede negar que en los últimos tiempos han mejorado las condiciones de vida en términos de salud, de educación, de expectativa de vida, de prevención y combate de muchas enfermedades que antes diezmaban a la humanidad muy fácilmente. Pero por otro lado nos encontramos con que todavía persisten las desigualdades marcadas en la distribución del ingreso, en las oportunidades que tienen las personas, persiste la pobreza, hay mucho problema con respecto a los empleos precarios, hay exclusiones de grandes grupos humanos, marginalidad social, discriminaciones, una fuerte crisis política de las democracias, de las instituciones sociales y políticas que hemos creado en los últimos tiempos, un deterioro en las condiciones individuales y sociales de la existencia, un deterioro que algunos ya denominan una extinción de la biosfera, que tiene como rasgos centrales el cambio climático, la deforestación, la destrucción de la diversidad, etc. Algunos investigadores y algunos científicos sostienen que en realidad esta gran contradicción está expresando un problema patente de una nueva era geológica a la que le llaman el antropoceno. Cambios que el ser humano, por este gran desarrollo productivo y por el poder de transformación de la naturaleza que ha ido adquiriendo,
Es decir, estos cambios están siendo hechos por los seres humanos, son los protagonistas, y esto es lo que ha hecho denominar a los científicos esta nueva era geológica como antropoceno. Posiblemente sea así. Bueno, aquí se revela el misterio de lo que es la CC. Estamos viviendo lo que muchos llaman una crisis civilizatoria. Algunos le llaman una crisis civilizacional. La humanidad está viviendo en los últimos años, es difícil encontrar exactamente desde cuándo, una tremenda crisis total. ¿No? Hay una crisis de la esencia de la civilización moderna que aparece hace unos 500, 600 años más o menos, una crisis de su modelo mental, de sus valores y de su expresión en la política, en la sociedad, en la economía, en términos ambientales. Los rasgos que están marcando esta crisis civilizatoria, algunos de ellos están listados por acá, los voy a mencionar rápidamente. El auge y gran desarrollo del individualismo egocéntrico, la noción de ganar, tener éxito, tener como condición o lo que significa ser como ser humano, la idea del progreso ilimitado y la subyugación y destrucción de la naturaleza, los opuestos en lucha, la destrucción del otro diferente, el patriarcalismo, el poder como dominación, el consumismo, el inmediatismo, el afán de posesión, la separatividad, y en lo que toca al tema económico, básicamente, además de estos aspectos, la relación que tenemos los seres humanos con nuestras necesidades y los recursos que tenemos para enfrentarlos. Esta situación nos plantea la idea de que vivir hoy en día es algo muy interesante, muy desafiante, pero al mismo tiempo muy demandante por la incertidumbre que genera. Entonces, esa gran contradicción de la que hablábamos, tan marcada, está conectada a esta crisis civilizatoria en un momento de quiebre en el desenvolvimiento individual y colectivo de la humanidad. Con estos elementos vamos a entrar a nuestro segundo punto, el diagnóstico clínico, que lo vamos a llamar ahora el problema económico tomografiado. Cuando uno abre un libro de economía se encuentra con que los seres humanos tenemos necesidades, recursos que utilizamos para producir satisfactores orientados a atender estas necesidades. Las necesidades las vamos a entender como carencias que tenemos los seres humanos y que nos empujan a intentar resolverlas. Y siguiendo al filósofo Erich Fromm, me parece que es conveniente clasificar estas necesidades en 4 grupos. Las biológicas, que son las de cuidado y protección del cuerpo y de la mente. Las necesidades mentales, de saber, afectividad, recreación, autoafirmación como seres humanos. Las necesidades sociales y de carácter cultural, como las de comunicación, seguridad, participación, autonomía. Y las necesidades espirituales, que son aquellas que atienden a la necesidad esencial que tenemos los seres humanos de un sentido para nuestra vida y de trascendencia, es decir, de ir más allá de nosotros mismos. Fromm llama a estas 3 primeras necesidades, necesidades de sobrevivir, y a la cuarta, necesidad de sobrevivir. Estas necesidades tienen 2 características, son por un lado finitas y por otro lado recurrentes. Finitas porque llega un momento en que se las atiende y se las puede satisfacer plenamente. Hablando de las necesidades biológicas, la necesidad de alimentarse, por ejemplo. Bueno, uno puede atender la necesidad de alimentación, satisfacer esa necesidad plenamente, y en ese momento esa necesidad ha terminado, digamos así. Aunque después esa necesidad vuelva a aparecer, porque así somos los seres humanos, vivimos cíclicamente. En ese sentido, además de finitas, estas necesidades son recurrentes. Eso quiere decir que
podemos atender nuestras necesidades aunque después vuelvan a aparecer. En lo que respecta a los recursos, aquí tenemos los recursos naturales del medio ambiente, los que nos da la naturaleza, los recursos personales de cada uno de nosotros, los culturales que los hemos construido como colectividad, y los recursos de carácter social que hacen a las interrelaciones que establecemos y que generan sinergias importantes. Estos recursos son sin duda limitados. Quizá no todos, a lo mejor los recursos personales podrían expandirse un poquito más allá de una simple limitación, pero son básicamente recursos limitados. Se pueden reservar, pero son dinámicos porque están en permanente transformación. Uno puede incidir en muchos de estos recursos para expandirlos y recrearlos. Los satisfactores son todos aquellos elementos que nos ayudan a atender nuestras necesidades y que los producimos, los obtenemos con estos recursos, y son de dos tipos. Mercancías, los que se pueden comprar y vender en el mercado, pero también hay satisfactores que vienen de relaciones de reciprocidad, dar, recibir, regalos, o del autoconsumo cuando uno produce su propio satisfactor. Sigamos con nuestra tomografía. Si miramos con cuidado este problema económico, en realidad podemos entenderlo como algo circular. Entendemos aquí por necesidades reales aquellas que surgen realmente de nuestro ser biológico, social, cultural, espiritual. Aquello que necesitamos atender para poder sobrevivir. Estas necesidades reales, en el caso de los seres humanos, pasan por nuestra mente, por nuestra conciencia, y están influidos por nuestros genes, nuestras emociones, pensamientos, gustos, estímulos, generando ciertas expectativas de cómo queremos atender esas necesidades. Estas expectativas alimentan la formación de una manifestación de las necesidades reales, que son los deseos, y que se traducen en las necesidades sentidas, ¿no? Lo que nosotros sentimos que necesitamos. Por ejemplo, uno puede necesitar, como una necesidad real, beber algo para atender la necesidad de sed. Resulta que nuestros genes, emociones, pensamientos, la cultura, los estímulos generan ciertas expectativas y uno empieza a desear una gaseosa, que es la necesidad sentida para atender la necesidad real de la sed. O podría ser que lo que uno sienta como una necesidad es simplemente tomar agua. Estas necesidades sentidas que se forman en nuestra mente y en nuestra conciencia, afectadas por muchos factores, tanto biológicos como sociales, culturales, etc., son las que definen cuáles satisfactores queremos y cuántos de ellos. Y a su vez, esto va a determinar el tipo y la cantidad de recursos que vamos a utilizar. A su vez, el círculo se cierra porque el tipo y la cantidad de recursos nos van a ir influyendo en el surgimiento de nuestras necesidades reales y vamos dando una y otra vuelta a nuestro círculo. Hay un problema adicional al problema económico que le vamos a llamar la desproporción. En los últimos tiempos los seres humanos estamos viviendo una inflación de las necesidades sentidas. Las necesidades sentidas crecen mucho en el mundo en que vivimos hoy. Uno siente que necesita tal y tal cosa en tal y tal cantidad. Pero en realidad las necesidades reales no crecen tanto. Es posible que vayan aumentando históricamente, pero tienen ciertamente un límite y la proporción entre necesidades sentidas y necesidades reales se ha quebrado. Hay una brecha entre una de ellas. Y lo mismo pasa con el tema de los recursos. Los recursos suelen alcanzarnos para satisfacer o para crear los satisfactores orientados a satisfacer las necesidades reales. Pero nuestras necesidades sentidas están muy infladas. Vamos a volver sobre este tema un poquito más adelante. Esta inflación de las necesidades sentidas produce lo que vamos a llamar
las locas carreras. Hoy en día los seres humanos vivimos deseando, comprando, produciendo, acumulando, deseando, comprando, produciendo, acumulando. Momentos importantes de nuestra vida son los de comprar y conseguir más y más. Hay un sobreconsumo evidente en el mundo, por lo menos en parte del mundo, lo suficiente como para alarmarnos a todos. Esto lleva a producir más y más, una suerte de exprimir a la naturaleza. Se generan tendencias a tener y acumular más, y mientras algunos acumulan y tienen más y más, dejan a otros sin duda en carencia, pero parece que nunca es suficiente. Estamos corriendo y corriendo y corriendo desesperadamente en torno a la atención de las necesidades sentidas, que parece que nunca finalmente terminan. Desear, comprar, producir, acumular, son los elementos que van motivando nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras interrelaciones. Ante este problema, nos preguntamos qué es lo que podemos hacer. Y, bueno, surge lo que vamos a llamar una modesta propuesta. La modesta consiste en plantearnos la posibilidad de simplificar y minimizar para armonizar. ¿Qué es lo que tendríamos que armonizar? La relación que hay entre las necesidades reales, las necesidades sentidas, los satisfactores que producimos y los recursos que utilizamos para producir estos satisfactores. ¿Y cómo armonizaríamos? La modesta propuesta plantea dos elementos centrales. Uno, la sencillez, que consiste en liberarse de lo innecesario. Algunos llaman a esto moderación, contención, autolimitación. Y la otra forma es ser más eficiente en el aprovechamiento de los recursos. Esto lo vamos a sintetizar en una palabrita, simini, que quiere decir simplificar las necesidades sentidas y minimizar el uso de los recursos. Estos elementos son extremadamente importantes porque están en el núcleo de la economía providencial. Con esto podemos entrar a continuar nuestro punto número 3, y que le hemos llamado las alas de la economía providencial. Estos elementos de simplificación y minimización son llevados adelante por un par de alas que son, por un lado, el amor y por otro lado, la renuncia. Por eso esta presentación titulaba Economía Providencial, una economía del amor, de renuncia. Al amor lo vamos a entender aquí como una fuerza de agregación, de unión, que al unir aspectos que estaban separados va haciendo surgir, va creando nuevas cualidades. De hecho, podríamos decir que la vida en el universo es expresión de esta fuerza de agregación y de esta fuerza de unión. Hay varios grados o formas de amor. De hecho, Santiago Bovicio planteaba la existencia de 12 rayos del amor. En esta presentación, y para los temas económicos, yo me he permitido, en la medida en que los 12 rayos que plantea Santiago Bovicio es algo demasiado complicado para nuestra limitación de comprensión de ese abanico de expresiones del amor, aquí vamos a trabajar con 5 elementos centrales que van expresando estos grados o formas del amor, que desde el punto de vista económico nos pueden servir. Aunque no vamos a entrar mucho en este tema de la economía del amor, que podría ser objeto de otra presentación en otra ocasión. La primera forma, el primer grado del amor sería el amor de sobrevivencia y continuación de la vida, que hace posible en la experiencia humana en el planeta y de los otros seres vivientes que viven con nosotros, que hace posible que las especies puedan persistir
en el tiempo y reproducirse. La segunda forma o grado del amor sería el amor por uno mismo, que nos va llevando del amor estrictamente egoísta y interesado nada más que en el propio provecho, hacia un amor de la propia individualidad en el cual, o con el cual, uno va desplegando sus posibilidades como ser humano y ubicándose con madurez en el centro de su relación con otros seres. La tercera forma o grado del amor sería el amor recíproco, aquel que condiciona dar y recibir, dar para recibir, recibir para dar. La cuarta forma del amor sería el amor empático compasivo, cuando se van adelgazando las fronteras del yo, surge el altruismo, el sentir al otro, el responder a sus necesidades. Y la quinta forma del amor sería el amor de unión participativa, que es un estado de amor permanente, no excluye, no condiciona, no separa, es un amor de unión. Es especialmente en esta quinta forma o grado del amor donde se ubica, en mi modesto entender, la economía providencial. Pero es todo un continuo en un proceso evolutivo que los seres humanos vamos viviendo en el contexto de la propia evolución de la vida en el planeta y el desenvolvimiento del universo que conocemos. Entonces, una de las alas de la economía providencial es el amor entendido como se acaba de plantear. Por otro lado, la otra ala de la economía providencial es la renuncia. Aquí la vamos a entender como la vivencia consciente de la impermanencia. Hay muchas formas de entender la renuncia porque la renuncia es multifacética. Aquí estamos tomando la que nos interesa para el tema de la economía providencial y que es la vivencia consciente de la impermanencia, que tiene tres elementos centrales: la no posesión, la apertura a lo nuevo y la liberación. Cuando hablamos de no posesión, estamos hablando de no aferrarse, no depender, porque vamos comprendiendo que todo en la vida llega y se va. Vuelve a llegar y se vuelve a ir. Todo es nacimiento, muerte, creación, destrucción, cambio incesante. Y la vivencia consciente de la impermanencia nos desafía a no aferrarnos a aquello que sabemos indefectiblemente se va a ir. El segundo elemento de la renuncia aquí es la apertura a lo nuevo. Esto significa simplemente dejar lo que ya se agotó para seguir y entrar a una nueva dimensión. Y el tercer elemento de la renuncia como conciencia de la impermanencia es la liberación, que implica trascender los condicionamientos personales, sociales, que nos limitan y encontrar la posibilidad de desplegar nuestras posibilidades en todos los aspectos de la vida y también en el campo económico. La expresión del amor de la renuncia es, por tanto, participación, involucrarse, el desarrollo de una plena responsabilidad en la relación que vamos estableciendo entre las necesidades y los recursos. Con estas bases, vamos a ingresar a la llamada fórmula secreta de la economía providencial. Disculpe, Sí, tengo una pregunta, no sé si se puede preguntar. sí se puede, aunque en el plan estaba plantear las preguntas para el final. Martín, si nos aguarda un momentito a que termine Oscar de desarrollar la exposición y ahí plantea su pregunta. Porque es específicamente sobre esa diapositiva que pasó. Aquí. Bueno, lo puedo plantear ya nomás. Bueno, es rápida. Cuando usted se refiere a no posesión, usted se refiere a que esta
opción de economía providencial requeriría de una ausencia de propiedad privada? No. Fíjense, la propiedad privada vendría a ser una forma de organizar la gestión de los recursos económicos. Por tanto, la no posesión no implica necesariamente, podría así hacerlo, pero no implica necesariamente modificar los derechos de propiedad sobre los activos económicos o sobre los recursos personales que uno pudiera tener. La no posesión es básicamente una manera de relación, en este caso, con la propiedad. Uno puede tener una propiedad, ser dueño de una parcela de tierra, de un automóvil, ser dueño de una computadora. Sí, está, si bien a nombre de uno, lo ejerce legalmente en términos de la propiedad. Sin embargo, la no posesión implica entender que eso es algo que ha llegado y que se va a ir, y que por lo tanto uno lo está gestionando como un simple usufructuario temporario con la mayor responsabilidad y la mayor conciencia, porque sabe que al final todo eso es patrimonio de la colectividad, patrimonio de la humanidad, patrimonio de la naturaleza dentro de la que nosotros vivimos. La economía providencial no entra a tocar el tema de la propiedad, y es importante considerar este tema. Posesión no es lo mismo que propiedad, no posesión no es lo mismo que no propiedad. Y quizás un poquito más adelante se van a ir clarificando algunas de estas ideas cuando entremos a especificar qué significa desde el punto de vista de la dinámica económica y de las relaciones con las cosas, la economía providencial. Vale, gracias. Entonces volvemos a nuestra fórmula secreta de la economía providencial. Entonces les invito a develarla, es una fórmula esotérica, de alto misterio, pero ahora nos vamos a dar algunas pistas para ayudarles a entenderla. Plena eficiencia con respecto al manejo de los recursos que tenemos a nuestra disposición, sean nuestros o no. Plena atención de las necesidades reales de las personas. Tranquilizar nuestras expectativas para poder simplificar las necesidades sentidas. Atender las necesidades reales de todos los seres humanos. Cuidar el planeta, aprovechar, conservar y multiplicar los recursos. Previsión para el futuro. Hoy en día llamamos a eso tener unos ahorritos para encarar lo que puede pasar. Y contribuir, dar, aportar, donar, regalar. Esta fórmula secreta en realidad no tiene mayor complejidad ni pretende cumplir con algunos elementos de la lógica matemática, y es simplemente un planteamiento de algunas ideas básicas que van a ir guiando lo que viene a continuación. Con base en todos estos elementos podemos entrar a intentar definir lo que en economía providencial entendemos por economía y por providencial. Economía significa aprovechar, conservar y multiplicar los recursos que tenemos a nuestra disposición. Significa también atender las necesidades reales de todos y tener en cuenta las interconexiones con el medio social y natural. Y por providencial entenderíamos, primero, proveer los satisfactores que los seres humanos necesitamos para desenvolvernos, tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras y cuidar el medio natural y social. En las enseñanzas de don Santiago Bovicio sobre la economía providencial están señalados estos elementos, pero también muchos otros. Yo podría decir, como creo que lo mencioné al comenzar la presentación, que apenas hoy día estamos
escarbando los rudimentos centrales de lo que es la economía providencial, y en algunos casos, el mío por ejemplo, hemos logrado entender estos aspectos señalados aquí, referidos a la economía providencial, pero sin duda que hay muchos más. Hay una idea fuerza que nos puede ayudar a entender mejor y a practicar la economía providencial. Ocupar un lugar en el mundo, no más, no menos. Cada uno tenga lo que necesita para desenvolverse como el ser humano, en relación responsable y participativa, pues con la sociedad, la naturaleza y los seres que constituyen la totalidad, los seres vivientes, plantas, animales, etcétera, que constituyen la totalidad del mundo en el que nosotros vivimos. Y aquí yo quisiera plantearles una pregunta de reflexión, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿No? Que cada uno se haga esa pregunta. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Esencialmente respecto a las necesidades que tengo hoy y a los recursos a mi disposición. Porque la respuesta a esta pregunta sin duda nos va a permitir plasmar en nuestra vida cotidiana ocupar un lugar en el mundo. Uno no puede ocupar menos de un lugar en el mundo, porque de hacerlo no ha de poder atender sus necesidades fundamentales como ser humano. Pero tampoco ha de pretender ocupar más de un lugar en el mundo, porque si lo hiciera, está quitando un espacio a otra persona, está invadiendo el espacio que le corresponde a otra persona, o inclusive podríamos pensar a otro ser viviente. Esta idea fuerza de la economía providencial es muy hermosa porque pienso que intenta sintetizar un viejo anhelo de la humanidad de hacer posible que todos los seres humanos podamos tener todo lo que necesitamos para desplegar nuestras posibilidades como seres humanos y que todos los seres vivientes puedan también tener lo que necesitan para desplegar sus posibilidades como les corresponde. Una jirafa tendrá sus posibilidades como jirafa, una pulga como tal, una planta de eucalipto también. Podemos entrar entonces a nuestro punto número 4 que hemos llamado los 3 ejes de la economía providencial. El eje social, personal y medioambiental. El eje personal se refiere a atender nuestras necesidades reales plenamente, las de cada uno de nosotros. Capacitarse permanentemente, crear, producir, autosostenerse, y entender que la verdadera riqueza está en uno y no en las cosas ni en el dinero que se tiene. Estos son 3 elementos que sintetizan aspectos de la economía providencial en la vida personal de cada uno de nosotros. Hay un otro eje que es el eje social. Y en el eje social, la economía providencial nos plantea que todos tengamos la oportunidad de desplegar nuestro potencial como seres humanos, atendiendo nuestras necesidades. El eje social nos desafía también a recibir, aprovechar, cuidar y mejorar lo que es de la colectividad y entender lo que veíamos hace un momento, que lo que se toma de más, pues no se necesita, deja a otros en carencia. Y como veíamos hace un ratito, la inflación de las necesidades reales, estas necesidades sentidas que crecen, crecen y crecen y crecen, posiblemente nos lleva a tomar en exceso, dejando a otros seres en carencia. Y hay un tercer eje, ¿no? El eje natural, que consiste en dejar la tierra y todo mejor de como lo hemos encontrado, aprovechar de manera responsable los recursos hoy para mañana, y una responsabilidad equilibrada y compasiva con los seres con quienes compartimos la experiencia de nuestra vida. Estos elementos sintetizarían lo que entendemos por economía providencial.
Ahora vamos a intentar avanzar un poquito en el aterrizaje de la economía providencial. Y ese aterrizaje lo hemos llamado la mariposa tormentosa. Veíamos al principio que en esa entrevista de BBC Mundo, esta famosa economista hablaba de que la economía es una ciencia. Bueno, está bien, pero en realidad la economía también es un proceso y es lo que nos interesa ahora. Un proceso que protagonizamos las personas y las personas podemos modificarlo. Es cierto eso. Y nos preguntábamos al comienzo, siendo así, ¿quién cambia a las personas y cómo ocurre este proceso? Aquí vale la pena aclarar que la economía providencial no niega ni rechaza ninguna iniciativa o propuesta de las tantas que han surgido y que están surgiendo para encarar las dificultades económicas que tenemos los seres humanos, las inequidades, la pobreza que continúa, las frustraciones, el tema de deterioro del medio ambiente, etc. En realidad, todas estas iniciativas son perfectamente válidas y desde la perspectiva providencial son reconocidas como tales. Empero, la propuesta de la economía providencial nos orienta a responder a la pregunta ¿quién cambia para lograr las transformaciones en el campo económico que estamos necesitando? Y la respuesta es uno mismo. Ya Gandhi había planteado que lo que tendríamos que hacer los seres humanos en lugar de hablar tanto es hacer en nosotros lo que anhelamos para el mundo. Y la economía providencial se inscribe perfectamente en esa línea. Si uno anhela contener la depredación medioambiental, bueno, que comience uno mismo en eso. Si uno quiere un mundo de mayor justicia y equidad, uno mismo tendrá que comenzar en eso. Si uno quiere que todos atendamos bien nuestras necesidades, uno tiene que atender todo eso. Y si piensa que la inflación de las necesidades sentidas es algo que tendríamos que intentar superar, uno mismo tendría que comenzar a trabajar y realizar esto. Les decía que la economía providencial no niega ni rechaza ninguna propuesta, ninguna iniciativa económica, y de hecho hay muchas. Algunas de ellas se enfatizan en cambios de carácter estructural. Especialmente plantean introducir modificaciones en la organización de los procesos económicos. Y les voy a mencionar algunas de estas iniciativas que son muy interesantes, pero son diferentes a las de la economía providencial. Está la economía del bien común, la economía a escala humana, la economía del crecimiento cero o hasta el decrecimiento, la economía del buen vivir, la economía del desarrollo humano sostenible, la economía del donut o de la rosca, etc. Hay otras propuestas e iniciativas que plantean o que se asientan más bien en preceptos religiosos y en el trabajo en el ámbito de los valores. Ahí están la economía de la comunión, la economía gandhiana, la economía budista, la economía islámica, la economía ética, la economía de responsabilidad social, etc. Todas ellas apuntan sanamente a una dirección constructiva de hacer posible que los procesos económicos en el mundo sean más adecuados para los seres humanos y para su entorno. La economía providencial está en una o en otra o en ninguna. Hemos dicho que no niega ni rechaza estas posiciones más estructuralistas o estas asentadas en religiones y los valores, pero quizá la propuesta de la economía providencial, aparte de tener muchas similitudes con esas, tiene una especificidad concreta que puede ayudarnos a plasmar en nosotros mismos lo que estamos anhelando. En otras palabras, es ser uno mismo su propio ratón de laboratorio.
Bueno, asumamos que uno puede introducir estos factores de transformación en uno mismo y realizar lo que anhela para el mundo. Pero ¿y eso ayudará a trascender la crisis civilizatoria, a cambiar el mundo, o simplemente será una experiencia personal que por ahí nos hace plenos, nos pone felices, pero no tiene trascendencia natural o social, natural o planetaria? En realidad, aquí nos plantearíamos entonces cuál es el alcance de la economía providencial. Y ahora vamos a entrar a lo que sería un poquito de especulación caótica. Cuando nos planteamos la necesidad de trascender o de aportar al trascender esta crisis civilizatoria a cambiar el mundo, tenemos que recordar esos elementos de la teoría del caos que hacen referencia al efecto mariposa. Esa concepción nos dice que pequeños cambios que parecen intrascendentes en un determinado momento, en este caso, pequeños cambios en uno mismo, se pueden magnificar dadas ciertas condiciones iniciales y nos pueden llevar a transformaciones profundas, a veces impredecibles, en todos los aspectos de la vida. El trabajo que uno hace entonces en uno mismo, con referencia a la economía providencial, puede que sea un cambio intrascendente, que empero puede magnificarse y conducir a transformaciones profundas, impredecibles, que ayude, quizá no sea el único factor, pero que ayude a trascender la crisis civilizatoria de la que estábamos hablando. En el momento actual, decíamos, vivimos una crisis civilizatoria que es un punto de vulnerabilidad, es una coyuntura de disponibilidad que favorece el salir de la trayectoria. Cuando todo va bien, no hay ningún problema y uno continúa en esa trayectoria, pero la crisis civilizatoria nos está desafiando por la crisis precisamente a salir de esa trayectoria. Estamos hoy en un punto de vulnerabilidad. Por tanto, la hipótesis que se plantea aquí es que en este punto de vulnerabilidad, los pequeños cambios intrascendentes, entre comillas, que podríamos hacer en nosotros mismos, pueden magnificarse y conducir a trascender esa crisis civilizatoria, a ayudar a cambiar ese mundo en el que estamos viviendo. ¿Y cómo lo haríamos entonces? Este es un asunto que está todavía en proceso de investigación, pero ya tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar a entender bastante bien el proceso que estamos viviendo o que podríamos emprender. Es nada más que irnos zambullendo en nuestro campo de trabajo, que es el océano de la vida, y aquí tenemos delante de nosotros un mapita orientador. ¿Cómo es que las necesidades reales se convierten en necesidades sentidas? ¿Cómo podemos hacer que las necesidades sentidas casen con las necesidades reales? Bueno, las carencias que tenemos como seres humanos generan en nosotros ciertos estímulos para atenderlas, se generan ciertas expectativas que están influidas, hemos dicho, por varios factores, le llamamos los factores influyentes, donde entran nuestra carga genética, las experiencias de la vida, la cultura, los estímulos, las creencias, las ocurrencias que podamos tener. Todos estos elementos que ocurren en nuestra mente alimentan el funcionamiento de lo que Daniel Kahneman, un psicólogo que ha trabajado en temas vinculados a cuestiones económicas, llama el sistema 1 y el sistema 2. Tenemos nosotros incorporados en nosotros dos sistemas. El primero, rápido, intuitivo, instintivo, automático, sin esfuerzo, de difícil control, inconsciente, asociativo. Y un sistema 2, que es más bien lento, cognitivo, serial, requiere esfuerzo, racional, lógico,
necesita cierto grado de concentración, de deliberación mental, implica cierto grado de autocontrol y conciencia. Este sistema 1, Daniel Goleman le llama el camino bajo y al sistema 2 le llama el camino alto. El sistema 1 aparentemente está localizado en una parte del cerebro que es el sistema límbico y el sistema 2 en el neocórtex, aunque esas diferenciaciones son muy complicadas porque el cerebro funciona más en términos de un sistema total. Resulta que la interrelación de lo que pasa en nuestro sistema 1 y en nuestro sistema 2 genera nuestros deseos y nuestras necesidades sentidas. Si esto funciona así como la neurociencia nos está planteando en los últimos años, nos encontramos pues que podemos trabajar en la integración de estos elementos de tal manera que podamos introducir modificaciones y plasmar en nosotros aquel ideal que tenemos de realización en uno de lo que anhela para el mundo. Sobre la base de estos elementos vamos a entrar a la parte final de la presentación, que serían los 3 senderos de la experiencia vital o las prácticas vivenciales. Si todo lo anterior tiene alguna base, podríamos pensar que la revolución más radical que podemos imaginar es hacer en uno lo que se desea para el mundo. Y aquí trabajamos en 2 dimensiones, las 2 alas de la mariposa. La primera, el amor, que le da contenido, fuerza, energía en acción, tanto en sus formas inconscientes cuanto en sus formas conscientes. La otra dimensión es la dimensión de la renuncia, que es la forma, que es el vivir conscientemente la impermanencia. Esos son los 2 campos, ¿no? Las 2 dimensiones, el amor y la renuncia, que nos pueden ayudar a hacer lo que deseamos, a hacer en nosotros lo que deseamos para el mundo. El campo de trabajo es interior, y ese trabajo interior define lo que somos, que tiene empero una proyección exterior, que es lo que se da al mundo, y lo que damos al mundo es lo que somos. Y el método sería integrar los sistemas 1 y 2 para guiar nuestra conducta y nuestras decisiones. El sistema 1 se nutre del sistema 2 y le da ingredientes al sistema 2. Y el sistema 1 se nutre del sistema, o el sistema 2, perdón, se nutre del sistema 1 e influye y actúa en él. En otras palabras, estos 2 elementos centrales de los aspectos determinantes de nuestra conducta están en interrelación y se puede utilizar con la finalidad de introducir estas transformaciones en uno mismo de las que estamos hablando. En este sentido nos convertiríamos los seres humanos en escultores de nuestro propio cerebro. A principios o a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, vivió un médico científico español llamado Santiago Ramón y Cajal, entendido hoy como el papá de la neurociencia. Podríamos decir que es una suerte de vidente de la ciencia, porque muchas cosas que él planteaba en esa época con los medios tan limitados que había, hoy en día se están descubriendo como evidentes. Y este señor Santiago Ramón y Cajal decía que todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Así es que el desafío de ir aterrizando en la economía providencial nos plantearía ser escultores de nuestro propio cerebro. ¿Y cómo podemos esculpir nuestro propio cerebro? Bueno, hay 3 senderos que les voy a plantear ahora también para su reflexión y análisis. Y el primer sendero es la meditación. Es una práctica de la mente sobre la mente. Y como primer sendero de esta práctica, la meditación, nos plantearíamos meditar y reflexionar de manera regular y sistemática sobre las necesidades, nuestras apetencias y los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y hay algunas preguntas disparadoras que nos pueden ayudar en este trabajo. ¿Qué necesito? ¿Cuánto? ¿Y para qué? ¿Y por qué?
¿Hay coherencia entre mis necesidades y mis apetencias? ¿Qué apegos o carencias afectivas o existenciales podrían estarse manifestando como necesidades sentidas? A lo mejor yo no fui acariciado cariñosamente de niño y ahora deseo ser admirado, respetado, abrazado por las cosas que tengo y que ostento en el mundo. ¿Cuán vulnerable soy a la propaganda, al efecto de demostración? ¿Hay consistencia entre mis ingresos, los recursos monetarios que tengo y los gastos en que incurro para atender mis apetencias? ¿Cuánto quisiera ahorrar para imprevistos, para el futuro, para compras mayores? ¿Cuándo y por qué me es fácil brindar, dar, contribuir, regalar, etcétera? Estos son temas que podemos introducir en nuestra meditación de manera regular y sistemática para ir encontrando respuestas a las preguntas planteadas. Un segundo sendero sería el de la focalización en las necesidades reales, que son las prácticas de simplificación. Y hay varios ejercicios que nos pueden ayudar en esa dirección. Por ejemplo, suspender el impulso a comprar. Cuando uno está en un supermercado, en la calle y quiere comprar algo y de pronto ve otra cosa que le llama la atención y que le gusta, bueno, pues el ejercicio es detenerse, respirar, preguntarse si realmente uno necesita o no esto. O otro ejercicio, informarse, investigar, pedir consejos sobre opciones de satisfactores que hay frente a las necesidades. La autoobservación, si no consigo lo que quisiera que me pasa, me frustro, me enojo. Un cuarto ejercicio, ubicarse en el devenir, entender que nada nos pertenece, que somos usufructuarios, guardianes. Un quinto, la práctica de la breve detención agradecida, reconocer que todo lo que utilizamos proviene del esfuerzo, el trabajo y la vida de otros seres. Un sexto ejercicio, por ejemplo, minimizar el desperdicio en el consumo, reducir, reciclar, reutilizar, las famosas 3 R's que están hoy en día también muy de moda. Un séptimo ejercicio, necesitar algo y al utilizarlo recordar a los que también lo necesitan y no lo pueden alcanzar. Nuestra perspectiva en relación a esa necesidad cambia notablemente. Un ejercicio octavo, necesitar algo y evaluar si realmente se lo necesita antes de atender esa necesidad. Simplificar la necesidad. Si no se necesita, no aprovechar ese satisfactor. Y recordar a quienes lo necesitan y uno los puede brindar interiormente y exteriormente si fuera posible. Un buen ejercicio, utilizar algo y no utilizarse, que es privarse efectivamente de algo que sí se necesita y brindarlo interiormente y exteriormente si fuera posible. Y bueno, algunos otros ejercicios que uno se puede inventar con la finalidad de que estábamos señalando. Y un tercer sendero, otro conjunto de ejercicios para proveer lo requerido. Aquí vienen ejercicios tales como administrar cuidadosamente lo que se tiene a disposición, presupuestar nuestros recursos para los 4 tipos de necesidades, por ejemplo, especialmente si uno tiene ingresos menores a lo que quisiera gastar para atender sus necesidades. Entonces, hacer una presupuestación es muy importante. Discernir lo que es importante y no importante para conseguir lo que es urgente y lo que no es urgente. Conciencia y minimización del desperdicio de agua, alimentos, ropa, electricidad, transporte. Igual del tiempo y la energía personales y sociales, que son recursos fundamentales que tenemos como seres humanos. Eficacia y eficiencia, hacer lo que hay que hacer y hacerlo bien con la menor cantidad de recursos posibles. Aprender, capacitarse permanentemente, trabajar con buen criterio y con sentido común. Multiplicar los recursos, descubrir, invertir, despertar la creatividad, activar las potencialidades nuestras y de todo lo que puede existir, etc. Vamos entonces cerrando. Este cierre lo hemos llamado cerrando mientras abrimos, porque estamos cerrando esta presentación, mientras estamos viviendo ese proceso de apertura, de expansión de nuestra conciencia y de nuestro amor.
En el eje vertical está señalado el amor, que decíamos es una fuerza de agregación que hace surgir nuevas cualidades, y el amor, en la experiencia que tenemos hoy, en el planeta y en este universo, está en permanente expansión, desde el amor más elemental de sobrevivencia hasta el amor más amplio y de mayor participación. En el eje horizontal está la renuncia, entendida como la vivencia consciente de la impermanencia, y en realidad el trabajo de la economía providencial nos va llevando en esta interrelación entre amor y renuncia a formas cada vez más expansivas de amor y de renuncia. En este proceso vamos cuajando, integrando el bien individual, el bien de la colectividad y el bien de todo, del planeta, de las plantas, de los animales, etc. Y este es un proceso en el cual el amor de renuncia plasmado en la economía nos va marcando pautas simbolizadas en estas 5 estrellitas que van de lo chiquito a lo grande. Esta sería la economía del amor de sobrevivencia. Esta sería la economía del amor por uno mismo. Esta sería la economía de reciprocidad. Esta sería la economía empático-compasiva altruista. Y esta sería la economía de unión participativa. Les decía al comienzo, creo, de la presentación, que en realidad la economía providencial se mueve en este campo. Resulta que la humanidad ha ido transcurriendo a lo largo de estas formas del amor. Hoy en día se está trabajando muy fuertemente, particularmente en la economía empática, compasiva, altruista. Hay mucha gente que escribe, que difunde y que practica esta economía. Y la economía providencial nos está desafiando a dar un paso más, entendiendo que somos parte de un proceso de evolución misterioso en el don de la vida que nos permite hacer experimentos, encontrar nuevas posibilidades en este proceso de expansión permanente de nuestra conciencia y de nuestro amor.